Muy buenos días nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 3, Jesús, el Hijo Prometido. Seguimos estudiando el libro de Hebreos, así es que vamos a estar hablando nuevamente del capítulo 1, y dice allá en Hebreos 1, 2 y 3, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es que vamos a estar hablando un poquito acerca del Hijo. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios le prometió una descendencia, un hijo que los liberaría del enemigo, recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el que habían sido creados. Allí en Génesis 3:15 podemos ver ver un poco más acerca de esta historia. Este hijo los representaría y los redimiría, tomando su lugar y finalmente destruyendo a la serpiente. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Y esto lo encontramos allá en el Deseo de toda la gente, página 23. La promesa le fue confirmada más tarde a Abraham. Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y eso también lo podemos leer allá en la historia en Génesis 22, del 16 al 18. Y Dios hizo lo mismo con David. Le prometió a David que su hijo sería adoptado por Dios como hijo propio y que se establecería como un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. En 2 de Samuel 7, 12 al 14. Sin embargo, lo que ni Adán ni Eva, ni Abraham ni David probablemente nunca se imaginaron era que su hijo redentor sería Dios mismo. Así es que el que iba a liberar, el que iba a sustentar, el que iba a dar la posibilidad, iba a ser nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, con eso vamos comprendiendo Jesús, el Hijo prometido, porque ese fue el que se dio para poder ser el libertador de todas las generaciones. Veamos lo que nos dice allá la lección. Dice que en Hebreos 1, 1 al 5, tras hablar de la revelación de Dios a través de los profetas en el pasado, Pablo nos presenta a Jesús. Jesús produjo literalmente un antes y un después en la historia de la humanidad. Él fue el Hijo prometido, engendrado por Dios. Es el resplandor de su gloria. Sin embargo, es Dios mismo, el creador del universo. Y esta semana vamos a estar estudiando 5 puntos claves. Entre esos 5 puntos vamos a estar estudiando en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, el resplandor de su gloria. Hizo el universo, sustenta todas las cosas. Yo te he engendrado hoy. Y esos son los temas que vamos a estar tocando durante esta lección que hemos estado estudiando durante toda la semana, ¿verdad? Y para ello, allí nos va a estar hablando del primer punto, que es en estos postreros días. Fíjense que el versículo allá dice, en los postreros días los entenderéis cumplidamente. Jeremías 23:20. La expresión postreros días o postreros tiempos se refiere en general a un tiempo lejano en el futuro, años después o incluso siglos después. Deuteronomio 4:30 y en Daniel 2:28 podemos ver los postreros días de los cuales estamos hablando acá en la lección. Pero Hechos 2:17 y Hebreos 1:2 y Primera de Pedro 1:20 usan esta expresión para hablar del momento en el que Pablo y Pedro estaban viviendo. Esto implica que con Jesús comienza los postreros días.
O sea que con Jesús que estaba allí presente, traía estos nuevos postreros días. La muerte de Jesús fijó el destino de este mundo. Aunque el fin está todavía por llegar, lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en su segunda venida. Y podemos ver allí donde dice en los postreros días, Jesús resucitó. Somos nueva criatura y el reino de Dios está entre nosotros porque vino, estuvo allí presente, lo pudieron ver. Al final del tiempo resucitaremos. Dios hará una nueva creación y se instaurará el reino eterno. Así es que eso es en los postreros días, ¿verdad? Vamos también a ver, nos ha hablado por el Hijo. Y veamos cómo nos ha estado hablando por el mediante del Hijo. Aquí en la tierra, en Hebreos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Durante 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías, Dios había estado hablando a través de los profetas. Luego, un silencio. Recuerden que de Moisés, que es el Pentateuco, hasta Malaquías es todo el Antiguo Testamento, donde estuvo hablando a través de los profetas. Luego un silencio, y dice que tras una brecha de unos 400 años, Dios rompió el silencio hablando a través de su Hijo Jesucristo. Ahora toda la palabra de Dios transmitida por los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, resultaba clara y nítida, ¿verdad? Ahora se podía entender exactamente todo lo que habían hablado los profetas en el pasado. Las promesas de Dios se cumplían en Jesucristo y se nos daban nuevas promesas. Lo que el Padre hizo por el Hijo, también lo quiere hacer por nosotros. Por ejemplo, como Jesús se sentó a la diestra de Dios, en Hebreos 1:13, también nosotros nos sentaremos con Él en su trono en Apocalipsis 3:21. Los mismos sucesos que han pasado con Jesús son los mismos que desea y anhela para ti y para mí. El resplandor de su gloria. En Hebreos 1:3 dice Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, allá en Hebreos 1:3. Jesús es el resplandor, es decir, la luz que emana de la gloria de la majestad, Dios el Padre. Al mismo tiempo es la imagen de su sustancia, una copia exacta. En Juan 14:9, el que me ha visto a mí, dijo él, ¿ha visto a quién? Al Padre. O sea, una copia igual de quién es Dios. ¿Y qué es la gloria? En general, la gloria de Dios se muestra cuando Dios se aparece en forma velada y su gloria se identifica con su presencia. Y todo lo podemos encontrar ya en Éxodo 16:10, 1 Samuel 15:29, 2 de Crónicas 5:14, Salmos 26:8. Así es que Ezequiel 1:28 también. O sea, al predecir la obra de Jesús, Isaías dijo que se manifestara la gloria de Jehová en Isaías 45. Y Jesús, como luz del mundo, nos ha revelado a Dios, quien también lo podemos ver allá en Juan 1:18 y Juan 17:26. El resplandor de su gloria, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Hizo el universo y sustenta todas las cosas, ¿verdad? Allá en Isaías 44:24 dice, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Hebreos 1:2 y 3 presenta a Jesús como creador y sustentador, mientras el Antiguo Testamento muestra a Dios como único creador y sustentador del universo en Nehemías 9:6. Esto implica que Jesús es algo más que el resplandor de Dios. Es Dios mismo. Como Dios tiene la capacidad de crear, es más, sin Él nada fuera creado en Colosenses 1:16 y sin Él nada subsiste en Colosenses 1:17. Jesús no solo nos creó, sino que también nos sostiene cada respiración, cada latido,
Cada momento de nuestra existencia se encuentra en Jesús, el fundamento de toda la existencia creada, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Hechos 17:28. Hizo el universo y sustenta todas las cosas que hay en Él. Qué bonito saber que Él es el que está en control de todo el mundo, ¿verdad? Y aún más, yo te he engendrado hoy. Y esta lección suele ser bien interesante porque yo te he engendrado hoy. Fíjate que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo, en Hebreos 1:5. ¿Cómo puede ser Jesús a la vez creador y criatura engendrada? Bueno, allí en Hebreos 7:3 indica que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. Es eterno, nunca ha sido creado. Recibió el nombre de Hijo cuando se encarnó como hombre. Entiendan, Dios se encarna como hombre en la tierra y ahora trae como consecuencia el nombre o el subtítulo de Hijo cuando se encarnó como hombre, ¿verdad? Allá en Lucas 1:32 y Juan 1:14. Sin embargo, el término engendrado no se refiere a la encarnación de Jesús. Y fíjate que dice Onésimo y los creyentes de Corinto fueron engendrados por Pablo en Filemón 1:10 y 1 Corintios 4:15. Y de igual modo, el Padre engendró o adoptó a Jesús como hijo al resucitarlo y sentarlo a su diestra. Romanos 1:3-4. Cumpliendo así su labor mesiánica como rey descendiente de David. Allí pueden ver cómo yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Qué bonito y maravilloso. Y así cuando nosotros conocemos también a Cristo y aceptamos y lo conocemos a través de otra persona que posiblemente ha traído palabra, ha sido engendrado nuevamente y ha sido creado de nuevo, porque te ha sentado a la medida de la estatura de Cristo. Fíjese, dice en Elena G. de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 267, como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Vino a esta tierra en forma de hombre, como Salvador personal, vino al mundo, como Salvador personal ascendió al cielo, como Salvador personal intercede en los atrios celestiales. Y como la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. Qué bonito es saber que tomó su tiempo para poder venir y compartir con nosotros y de esta forma demostrarnos quién verdaderamente es Dios, ¿verdad? Cómo Él puede ser tan maravilloso para con nosotros. Fíjate que dice que la venida de Jesús a esta tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre. A través de sus actos y sus palabras, Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y serles obediente. Jesús también vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, a través del cual Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría al mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella. Allá que el propósito de Génesis 1:26 y 28. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. Allá en Efesios 1:6. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos por ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús
Dice a toda alma creyente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allá en Deseado de toda la gente, páginas 87 y 88. Así es que ese es Jesús, ¿verdad? El prometido que iba a estar con nosotros nuevamente, el Hijo prometido. Y fíjense qué bonito es poder saber que tomó ese tiempo para poder venir y compartir con nosotros y demostrarnos a nosotros quién verdaderamente es el que intercede por nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración para concluir esta lección. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, por poder tenerte, por poder haber tú entregado a tu Hijo para que viniera a interceder por nuestros pecados y darnos la oportunidad de salvación y poder así estar seguros y confiados de quién es la persona en que nosotros creemos. Quédate con nosotros y ayúdanos a entender cada día más y más el plan maravilloso que tú has trazado desde la fundación del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo y hermano, si has escuchado esta lección, te pido que la puedas compartir. Siempre puedes verla y escucharla a través de YouTube y también puedes ahora escucharla a través de podcast y Spotify. Escúchala, compártela y sobre todo suscríbete al canal de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde.